Bueno, si queréis empiezo con el caso y luego ya nos ponemos con el Kahoot, para que no estemos ahí. Bueno, yo, quien no me conozcáis, soy Carles, soy F3 de Medicina Interna y os voy a presentar también un par de casos y nada, lo intentaremos hacer interactivo con el Kahoot y a ver qué os parece. Nada, el caso 1 es una diarrea aguda en un paciente trasplantado cardíaco. Si queréis. Sí, sí, pero no. ¿Este es normal? ¿Este? No sé, a lo mejor es que son muchos también. ¿Eh? No, es que no va el teclado. Como que ha cambiado la configuración de algo, ¿no? Sí, no estoy entendiendo. No. No, necesitamos ayuda. Como que se ha pasado el teclado al ratón y el teclado no funciona. Ya, pero es que tampoco se ha quedado como ¿Sabes? bloqueado. Como que no tienes todas las funciones de teclado en el ratón. No, es que está en el ordenador, no le he puesto con el. Ahora. Sí, me parece que sí. A ver. No. ¿Qué sale? ¿Eh? Esto no. A ver otra vez. Ah, es que lo tienes en PDF. Sí, Claro, es que igual en PDF. para que no se me moviera. En principio siempre lo hago en Ah, vale, PDF. En teoría no tiene que ir mal. sí. Ah, para Ahora sí. abajo. No, no, pero antes no iba, Carla, porque también va para el lado y. Sí. Vale. Bueno, pues volvemos a empezar. Nada, ya me presentas, soy Carles R3 de Interna y empezamos con el primer caso. El primer caso es una mujer de 65 años, trasplantada cardíaca hacía 3 meses, que acude por un cuadro de una semana de evolución de una diarrea aguda acuosa, con 5 deposiciones al día, sin productos patológicos y asocia un dolor cólico de predominio por la mañana y que precede a la deposición. Urgencia y náuseas y no presenta vómitos, tampoco fiebre ni otra clínica relevante. Como antecedentes personales, esta paciente no tiene alergia a ningún medicamento ni hábitos tóxicos, es totalmente independiente, ha estado vacunada al día, vacunada del COVID también y sin antecedentes familiares relevantes. Como antecedentes patológicos, sin factores de riesgo y bueno, lo más relevante es su historia cardiológica que empezó en 2015 con una miocardiopatía dilatada no isquémica que le provocó una insuficiencia cardíaca con una disfunción VI severa, por lo que se le puso un DAI en prevención secundaria y empezó a hacer episodios de taquicardia ventricular monomórfica sintomática y por esto se presentó en comité y se decidió el trasplante cardíaco, pues estoy por la miocardiopatía. Y lo seguí en conjunto Belviche con cardiología de aquí. Con antecedentes quirúrgicos, bueno, intervenida del quiste del pie y bueno, este trasplante cardíaco en 2023. A su llegada, la exploración física no revelaba nada, unas constantes correctas, buen estado general y la exploración por aparatos sin alteraciones. El tratamiento domiciliario. Esto se me ha... Ahí no llevaba tratamiento, es tratamiento. Sí, nada, me he liado, perdonad. El tratamiento domiciliario lleva el micofenolato, 1000 cada 12, tacrolimus y la prednisona de tratamiento inmunosupresor, luego profilaxis con cotrimoxazol y la nistatina y luego el resto de medicación que tampoco me voy a meter. Y ahora si queréis empezamos con el Kahoot. Está el pin. A ver si el gonococo vuelve a... ¿Estamos? ¿Falta alguien?
Bueno, sí. ¿Estamos todos? ¿Alguien que esté pendiente? Sí, empezamos. Bueno, la primera pregunta, sencilla. A ver. Tenemos una diarrea. A ver qué pedís, lo que os he contado. Pues bueno, seguimos con el caso, ¿vale? Revisando un poco las causas frecuentes de diarrea en el paciente trasplantado. Aquí un poco esta revisión que me gustó mucho porque lo dividía, como todos, en infecciosas y en no infecciosas. De infecciosas siempre Clostridium, Campylobacter, Salmonella y una batería de gérmenes que tenemos que tener en la cabeza ante este tipo de pacientes, y virus, siempre pensar en citomegalovirus, norovirus, apovirus, otros tipos de virus, y sobre todo en este paciente también tener muy en cuenta la medicación inmunosupresora, que siempre tenemos que tenerlo en cuenta. Y otros cuadros más raros, como puede ser la enfermedad de injerto contra huésped, enfermedad inflamatoria intestinal o algunos síndromes linfoproliferativos en relación con el trasplante. Volvemos al Kahoot, ¿os parece? Entre las que os he dicho, ¿cuáles pensáis que son las causas más frecuentes de la diarrea en el paciente trasplantado? Muy bien. Aquí podemos ver las causas comunes de diarrea, y entre ellas un poco divididas por frecuencia. Como bien habéis dicho, las más frecuentes son citomegalovirus, Clostridium difficile, y tenemos aquí el micofenolato, que es una de las más frecuentes en este tipo de pacientes. Incluso en algún tipo de trasplante es la más frecuente, se comentó en las charlas anteriores. Luego por otro tipo de inmunosupresores y por el resto de gérmenes. Aquí os presento un algoritmo diagnóstico que me parece muy interesante en la diarrea post-trasplante, porque nos va como guiando un poquito en el diagnóstico, porque muchas veces tenemos el problema de que cuando nos llega un trasplantado no sabemos qué pedir de entrada, si ser muy agresivos. Y aquí lo plantea muy bien porque lo va como haciendo por pasos y me ha parecido interesante. Primero, un primer paso donde se pediría un Clostridium difficile, cetomegalovirus, procultivos, y luego se haría la PCR múltiples, que nos podría decir varios microorganismos. Si algo de esto no saliese patológico, ya lo empezaríamos a tratar, y si no, seguiríamos con un segundo escalón en que ya veríamos otro tipo de virus como norovirus o parásitos, también Giardia, Cryptosporidium o el test de aliento para sobrecrecimiento bacteriano. Si con esto no llegásemos a ningún diagnóstico, ya pasaríamos a algo más agresivo, y también aquí empezaríamos a ajustar la inmunosupresión y plantearnos una colonoscopia o gastroscopia. También podríamos iniciar terapia empírica con probióticos o agentes que disminuyan la motilidad y evaluar la malabsorción. Y según lo que nos fuese saliendo, pues iríamos tratando. En este paciente se solicitaron pruebas complementarias, la analítica de sangre, que mostraba una alteración en un fracaso renal agudo, magnesio un poco alterado, la resta de iones en rango, el hemograma sin alteraciones, y la resta de pruebas solo destacaba un tacrolimus de 19,4, que son niveles muy altos. Se hicieron cultivos microbiológicos, que la PCR para citomegalovirus salió negativa, coprocultivos y toxina negativos también, un urocultivo positivo para un E. coli resistente a cotrimoxazol, las serologías que fueron negativas para VIH, un toxoplasma con un IgG positivo, IgM negativo, leishmania negativa, parvovirus
con IgG también positiva y IgM negativa, y luego en las heces apareció en el film array positivo para Cryptosporidium immune sapovirus. Perdonad. También con este paciente al final se acabó haciendo una colonoscopia en el que se veía la ampolla rectal de aspecto normal y en la biopsia fue negativa para citomegalovirus. Con todo esto volvemos al Kahoot. Vamos a la siguiente pregunta. Un poco centrándonos en la diarrea por Cryptosporidium. Muy bien. Perfecto. Bueno, centrándonos un poquito en la diarrea por Cryptosporidium, en este paciente inmunodeprimido, el Cryptosporidium es un protozoococcida intracelular obligado que replica en las células del intestino delgado. Como muy bien habéis dicho, las especies más frecuentes son la Parvum y la Hominis. Hay otras como la Felis, Meleagridis, Canis y Muris que son menos frecuentes y la transmisión es por agua contaminada, potable y en piscinas y alimentos contaminados, aunque en menor frecuencia. Es más frecuente ahora, por ejemplo, en verano, en el tema de las piscinas y con niños suele ser más frecuente. El ciclo de replicación, aquí un poco a modo de... Tampoco me enteré mucho, pero bueno, se ingestan los ovoquistes que una vez se ingieren liberan los esporozoitos que parasitan las células del tracto gastrointestinal y ahí se transforman en trofozoitos que vuelven a producir ovoquistes que se vuelven a evacuar por las heces. Y se necesitan muy pocos de estos ovoquistes para volver a infectar. Volvemos al Kahoot, muy seguido, la verdad. Esto, bueno, es verdad que todo cuadro de diarrea puede asociar un fracaso renal agudo y alteraciones en los inmunosupresores, pero revisando la bibliografía, sí que es verdad que dicen que la diarrea por Cryptosporidium en estos pacientes es muy característico que los niveles de tracólimos sean muy altos y el fracaso renal agudo, que está bastante asociado. Entonces, siempre ante un paciente que os venga con una diarrea aguda, sea trasplantado, si los niveles de tacrolimus están muy disparados, tenéis que tenerlo en cuenta. Que obviamente es una cosa muy inespecífica porque se pueden disparar por la propia diarrea y por la deshidratación. Hablando un poco de la criptosporidiosis, es la responsable del 0,6 al 7% de las enfermedades diarreicas y se facilita su propagación porque se necesitan un pequeño número de ovoquistes para la infección. La excreción de los ovoquistes es muy prolongada, hay una resistencia a la cloración y además el pequeño tamaño de ovoquistes que se necesita para su propagación, como he dicho. El diagnóstico, bueno, se observan en las heces con las tinciones de quinium o auramina, como podéis ver aquí, y luego detención de antígeno o técnicas de amplificación con PCR. Esto ya después nos comentarán los microbiólogos, tampoco voy a meterme mucho. ¿Queréis volvemos al Kahoot? Bueno, por lo que se refiere al tratamiento, como muy bien habéis dicho la mayoría, el tratamiento en inmunocompetentes suele ser una diarrea autolimitada y no se suele tratar, solo se tratan las infecciones graves o que persisten. Y aquí en este caso se administra la nitazoxanida durante 3 días. En inmunodeprimidos sí que se tienen que tratar y se da la nitazoxanida
2 veces al día durante 14 días o hasta resolución del cuadro. Como alternativa se le puede dar la paramomicina. En nuestro caso, inicialmente se dio la paramomicina más acitromicina y luego ya se inició la nitazoxanida hasta resolución del cuadro. Y bueno, también se le inició valganciclovir, trimoxazol profilácticos y a la alta el paciente se fue a febril con unas 2 deposiciones diarias y sin dolor abdominal ni náuseas. Esto en el alta de este episodio, luego paciente. Aquí un poco revisando los casos en nuestro hospital, como podéis ver, aquí dividido por años, ha disminuido la frecuencia de Cryptosporidium, sobre todo 0 casos durante los años de pandemia, y ahora ha habido un repunte con 14 casos, que divididos un poco, los he dividido entre niños y adultos, y como veis la mayoría es en menores de 15 años, y en el caso de los niños solo encontré un inmunodeprimido que era un trasplantado cardíaco, el resto no eran inmunodeprimidos, y en el caso de los adultos mitad, inmunodeprimidos, no inmunodeprimidos. Y dentro de los casos de inmunodeprimidos, este último año, en el 2023, el análisis por subgrupos es de 2023, porque no lo he hecho vale, perdonad, que no lo he explicado. Y en esto era un trasplante renal, un cardíaco y un hepático. Lo que sí que era curioso, que no he querido poner, pero lo transmito, es que cuando me pasaron los datos con las muestras, en los que se veía que las muestras repetidas eran de los pacientes inmunocomprometidos, porque sí que persistían muchas veces el Cryptosporidium porque no conseguían eliminarlo. De hecho, creo que en el trasplantado hepático incluso salió 4 veces el Cryptosporidium, en el cardíaco también 3 o 4 veces. De hecho, leí que ahora, porque esto fue hace un año, ahora aún sigue con tratamiento. Entonces sí que persistía. Si queréis, bueno, voy a seguir con el otro caso o alguna pregunta. Ok. Sí, bueno, hola, molt bé, m'ha agradat. Gràcies. Jo és una pregunta una mica general per tots, perquè ho sàpiga, no per ningú en concret. I ahir just m'ho demanava i vam estar comentant, no?, dels pacients immunodeprimits, que per exemple l'algoritme que ha ensenyat en Carles, que la veritat és que està molt bé pel tema de les diarrees, l'estudi de paràsits sortia en segon lloc, com primer fer una prova de bateries inicials més generals i ja, en cas de que siguin negatives, ja ampliar els paràsits als copros. Clar, em queda el dubte de si em ve un pacient a urgències o a planta, etc., que et vengui per un quadre de diarrees i estic molt deprimit, si ja d'entrada pensar i demanar-li els paràsits de la fenta o esperar-me a unes segones proves. Dubte de cara a maneig, Bueno, Bueno, si un malalt, depèn del moment en què estigui del post-trasplant, depèn de la càrrega d'immunosupressió que portes. Si és un malalt trasplantat recent, jo crec que pots demanar tot d'entrada. Si és un malalt trasplantat, el que dèiem ahir, més d'un any del trasplantament, doncs, pots anar més escalonat. yo creo que también este algoritmo está muy bien porque lo divide por causas, frecuencias, un poco lo más común, pero es verdad que en el día a día, en la realidad, es que a lo mejor lo pides de entrada, que también como no es inmediato y tarda un poco, a lo mejor sí puedes agilizar el caso de que sea. Consideraría. Firma RAI de... De todo digo, claro. No, només havia dit que en el primer pas sí que incluïa considerar fer una PCR, que nosaltres al nostre Filmarroi, que tenen a micro, inclou paràsits. Vull dir que algunes coses ja estarien... Que de primer escaló un Filmarrai el pacient, vale, potser és immunodeprimit, però la clínica ha de ser lo suficientment important. Per ser un primer escaló, jo crec. Sí, crec que abans se poden demanar paràsits si realment entre com es sospita.
Bàsicament per eficiència de... Bueno, sí, d'acord amb això. Per exemple, aquesta malalta va ser una malalta que no va evolucionar bé, de fet va acabar a la UCI en context d'aquestes diarrees. Jo crec que s'ha d'individualitzar. Un malalt trasplantat que ve amb una diarrea que no repercuteix en quant a funció renal i que no suposa inestabilitat, no fa falta demanar una PCR. Aquesta malalta es va demanar una PCR previ contactar amb micro. No, clar, és ahir. Hi ha que individualitzar i aquesta malalta és veritat que sí que es va demanar perquè evidentment realment aquesta malalta no evolucionava bé i jo crec que això s'ha d'individualitzar i jo crec que són casos molt puntuals quan s'ha de considerar una PCR. No podem fer una PCR rutina a qualsevol malalt trasplantat que vingui amb diarrea, sobretot perquè la gran majoria de les diarrees en malalts trasplantats no són infeccioses, sinó que són secundaris a la pròpia immunosupressió, al tacro i al micopenolat. Sí, de fet, el pacient trasplantat hepàtic, que justet en la meva rotació en digestiu el van veure i aquest no era tan greu com la cardíaca, i en aquest sí que ho van fer per passos. Inicialment va vindre a urgències per una diarrea aguda, li van demanar uns copros, un clostridium, i se li va ajustar alguns immunosupressors i no se li va demanar paràsits. I després, quan va tornar als 3 o 4 dies, perquè continuava pitjor, tenia un fracàs renal agut i havien augmentat el tacrolimus també, com hem dit, i ahir ja se li va ampliar l'estudi i se li va demanar els paràsits i és on va sortir el criptosporidium. Que aquí sí que es va fer escalonat en aquest cas. I sols diré que aquesta malalta, la veritat és que la vam tractar amb nitazoxamida crec que 4 o 5 mesos, perquè ens va costar la vida negativitzar, se li va reduir moltíssim la immunosupressió, assumint riscos i va costar moltíssim de negativitzar i crec que el trasplantat aquest hepàtic continua... Ha tornat, sí, he vist que... Continua sortint positiu. Quistes. També, bueno, a mode de curiositat que ho he ficat aquí, però inicialment no se va donar la nitazoxànida en aquest pacient perquè no la tenim aquí, la teníem que demanar dels Estats Units i per això se li va començar la paramomicina i la citromicina fins que arribés el I medicament. l'efectivitat que té és molt baix. Realment, quan revises un poc la literatura, dones nitazoxamida perquè has de donar qualque cosa, però no és tampoc la panacea en aquests. Al final és reduir immunosupressió i tractament sintomàtic. Que és un poc. Luego, como dato curioso, es que no recuerdo si es esta señora o fue la del trasplante, que siempre tienes que investigar la parte epidemiológica, ¿no? Y entonces sí que no sé si Fue el su hijo, otro, fue el el hepático, ¿no? Y su hija tenía diarrea y vivían en una comunidad con una piscina, se declaró a la consellería porque tres casos se considera para estudiar brote. Y sé que fueron a recoger muestras de la piscina comunitaria y lo que no sé si salió que estaba allí. Ahí ya me quedé ahí, pero Yo también. siempre la parte epidemiológica hay que y mirarlo y declararlo y ver. No es de declaración obligatoria, pero sí que es para vigilar un poco y ver. Sí, y este era curioso también porque en su mujer no la tratamos, obviamente porque era inmunocompetente, y en él sí que se inició el tratamiento, que es un poco lo que dice. Coincidió con el brote que hubo por Barcelona, que de hecho no había nitazoxamida y no la prestaban. De Vallebrón creo que fue, que era donde la estaban usando mucho porque tenían en esos momentos, se ha oído por los medios. Este paciente se aprovechó de que lo habían conseguido para la trasplantada cardíaca. Bueno, si queréis continúo con el... Sí. Nada, el segundo caso es un acceso mamario en una trasplantada pulmonar. Es una mujer de 65 años, trasplantada bipulmonar, que acude por una clínica de 24 horas de malestar general, náuseas, vómitos y aumento de dolor en la zona sacra, con una úlcera que ya tenía conocida, y además de una supuración submamaria bilateral en la zona de la herida quirúrgica del trasplante y un nódulo palpable de 4 centímetros en la mama izquierda. Como antecedentes personales, esta paciente sin alergias medicamentosas ni hábitos tóxicos, totalmente independiente para las actividades básicas de la vida diaria y sin deterioro cognitivo. Antecedentes personales, disculpad. Y antecedentes patológicos, una diabetes gestacional en 1998,
diabetes mellitus insulinodependiente, un bocio multinodular tóxico que precisó de una hemitiroidectomía derecha en 2008 y luego izquierda en 2017, que continuaba actividad, y luego se diagnosticó en 2006 por biopsia de una neumonitis por hipersensibilidad crónica fibrosante, y con esto en 2021 por mala evolución se trasplantó en Vall d'Hebron. También presentaba una fragilidad cutánea secundaria a los corticoides y una osteomelitis coccígena por pseudomonas aeruginosa MBL que precisó de múltiples tandas de antibióticos. Una enfermedad renal estadio 3B y la estaban siguiendo en ginecología por una tumoración en la mama izquierda, que es esta tumoración que presentaba. La exploración física, bueno, descartaron que tenía regular estado general, palidez mucocutánea generalizada, en la auscultación pulmonar unos crepitantes secos de predominio en base izquierda, y a nivel de la mama se palpaba este nódulo de 4 centímetros, no adherido a... Este nódulo, disculpa, en la mama izquierda con un leve eritema y aumento de la temperatura, que no era doloroso a la palpación, y un exudado de material purulento a nivel de las heridas quirúrgicas submamarias. Bueno, el tratamiento que llevaba en domicilio, micofenolato, prednisona y tacrolimus para su trasplante, y bueno, llevaba profilaxis con anfotericina B inhalada, como hemos comentado estos días, acitromicina, valganciclovir y el cotrimoxazol, y luego el resto de medicación que llevaba para el resto de sus patologías habituales. Inicialmente se le pidió una analítica que, bueno, la serie blanca no mostraba alteraciones relevantes, tenía una anemia, una PCR de 11, una procalcitonina de 3,8 y un fracaso renal. Había empeorado en su insuficiencia renal crónica, disculpad, y los niveles de tacrolimus en 9,3. Se solicitaron a microbiología antígenos de COVID que fueron negativos, urocultivos y hemocultivos también negativos, estudio de heces negativo, y en el cultivo del absceso mamario apareció una abundantes cándidas albicans. También el cultivo de la supuración del surco mamario también se veían estas cándidas albicans, y se drenó el absceso, en el cultivo del drenaje también se veían estas cándidas albicans. La carga viral fue indetectable para citomegalovirus. La radiografía de tórax que he puesto aquí no la describieron como normal, no la atención. Y en el TAC que les realizaron se vieron a nivel inflamamario estas pequeñas colecciones anfractuosas y multiloculadas que contactaban con los cartílagos costales y ocupaban el espacio intercostal, que os podéis ver aquí. Y luego un leve derrame pleural. Aquí lo podéis ver. Y nada, se resolvió un acceso mamario por Candida albicans en una trasplantada bipulmonar. Tras este aislamiento de la Candida albicans se inició caspofungina, evitando, como dijimos ayer, el fluconazol por la interacción con los inmunosupresores, sobre todo tacrolimus. Se habló con cirugía torácica que la drenó la colección, que también, como hemos dicho, aparecía la Candida albicans, y luego se mantuvo caspofungina 2 semanas post drenaje y luego se pasó a briconazol. Durante el ingreso continuó con la profilaxis, su trasplantamiento bipulmonar, y el tratamiento inmunosupresor se modificó. La prednisona se dejó a 20 miligramos día y el tacrolimus y micofenolato se suspendieron, un poco conjuntamente con neumología. Vale, si queréis, vamos con el Kahoot. No sé dónde. Ahí. Bueno, revisando un poco la bibliografía sobre los abscesos de cándida, bueno, de fúngicos o de herida quirúrgica en pacientes trasplantados, la verdad es que no he encontrado nada de bibliografía. He hecho un poco una revisión de las infecciones fúngicas invasivas en el trasplante pulmonar. ¿Vale? Hablar un poco, que es la verdad que son cosas que ya se han dicho durante el curso, pero generalidades un poquito del trasplante de pulmón. Es verdad que es un trasplante muy eficaz para cuando enfermedades pulmonares muy avanzadas, y la supervivencia cada vez es mejor, pero es verdad que los resultados son bastante inferiores a otros tipos de trasplante.
y la complicación infecciosa es la que suele aumentar más la morbimortalidad. Esto es debido a la mayor inmunosupresión que se necesita para prevenir el rechazo y lo que dijimos ayer, la afectación de las defensas pulmonares, que se pierden los vasos sanguíneos, el aclaramiento mucociliar y disminución de la tos y que si lo pensamos estamos en contacto ambiental constante con los patógenos, que esto aumenta mucho el riesgo de infección porque acceden directamente. Las infecciones por hongos en este tipo de pacientes son del 8,6%, sobre todo en trasplante pulmonar es más frecuente Aspergillus y los dos Aspergillus y Cándida, que causan la mayoría de las infecciones. La neumonía es el tipo de infección más común y la vía suele ser por la inhalación, se adquieren, y la colonización previa al trasplante es un factor de riesgo. Ahora lo detallaremos un poquito más. Aquí un poquito os muestro las manifestaciones clínicas en el trasplante de pulmón según los diferentes gérmenes, como podemos ver Aspergillus y Cándida, los más frecuentes, y sobre todo la afectación de traqueobronquitis o neumonías a nivel pulmonar, y luego también pueden afectar a las anastomosis y a partes blandas y herida quirúrgica. Podéis ver y luego, un poco el cronograma de las infecciones, que es lo que se comentó ayer en múltiples charlas y luego en la última charla Adrián también lo comentó, de según el momento en el que estemos, plantearnos diferentes etiologías. En el periodo inicial, las más relacionadas con el propio acto quirúrgico, la estancia en la UCI, que son las nosocomiales por gérmenes multiresidentes y por cándidas, relacionadas con el entorno sanitario. Luego, en el periodo intermedio, las oportunistas, por el máximo grado de inmunosupresión, y aquí tener en cuenta la aparición de hongos filamentos, sobre todo el Aspergillus, en este trasplantamiento pulmonar. Y luego ya en el último periodo, que ya es después de 6 meses, que en principio, si todo va bien, ya se empieza a disminuir la inmunosupresión y los gérmenes oportunistas serían menos inusuales y ya pasaríamos a las comunitarias. Sí que es verdad que esto es un poco a modo orientativo, no podemos, obviamente no es categórico y podemos tener diferentes infecciones en los diferentes periodos. Hablando un poquito sobre todo centrándome en la aspergilosis y la candidiasis, la Aspergillus es la causa más común de infección fúngica en el post-trasplantado pulmonar, como hemos dicho, y sobre todo por la especie Fumigatus. Y los factores de riesgo que ya se han comentado en otras charlas son el rechazo, la enfermedad por citomegalovirus, las dosis altas de glucocorticoides, insuficiencia renal, uso de agentes anticélulas T, el trasplante de un solo pulmón, se ha visto que aumenta el riesgo, y la colonización por Aspergillus. Y las manifestaciones clínicas más frecuentes, como os he dicho, la traqueobronquitis, neumonía y la enfermedad diseminada. A nivel de cándida, lo más frecuente en el primer mes es la candidemia post-trasplante de pulmón, como hemos dicho, relacionada con la UCI, intervención quirúrgica, con el ámbito hospitalario. Y luego otras manifestaciones serían la enfermedad invasiva, infección del espacio pleural o en el sitio de la incisión quirúrgica o de la anastomosis. Y factores de riesgo de esta candidemia invasiva: esteroides, inmunomoduladores, catéteres a largo plazo, la hospitalización previa, el rechazo y la ECMO, la circulación extracorpórea. Las especies más frecuentes siguen siendo las cándidas albicans. Sí que es verdad que estos últimos años cada vez más las no albicans han empezado a aumentar, incluso en algunas series hasta el 50%. Y es importante un poquito conocer esta prevalencia porque depende del tipo de especie, las resistencias hay que conocerlas. Por ejemplo, la Crusade, que es intrínsecamente resistente a los fluconazoles, también se ha visto en la glarbata cada vez más resistencia a fluconazol, boriconazol, y no universalmente, pero en algunos sitios sí que se ha visto también resistencias a quinocandinas, entonces hay que tenerlo en cuenta. Importante sobre todo, y lo que nos lleva más quebraderos de cabeza en este tipo de paciente, el diferenciar un poquito si es colonización o infección fúngica, y es el gran desafío clínico. Un poco a modo de, la colonización es cuando tenemos esta presencia de hongos en secreciones, en sea por cultivo, PCR o biomarcador, en ausencia de síntomas, y la infección cuando, además de esto, tenemos presencia de síntomas, cambios radiológicos o presencia de cambios histológicos. El diagnóstico, el cultivo del examen microscópico del tejido infectado, que muchas veces en este tipo de pacientes se hacen broncoscopias de control no para controlar las infecciones, sino para ver si la anastomosis está bien, y aquí se aprovecha para sacar muestras y muchas veces se ve
gérmenes, y aquí es cuando tenemos la duda de si esto es una colonización o una infección. Complicado. También ahora han salido nuevas herramientas de diagnóstico como, bueno, ya hace tiempo, el galactomanano, el beta de glucano y la PCR, que bueno, luego en el taller ya nos explicarán más detallado, tampoco me he querido meter. Esto. ¿Queréis hacemos el último? Ahí. Bueno. ¿Eh? Bueno, ahora vemos. Bueno, el tratamiento, claro, eran las dos separadas. No sé si. Claro. Bueno, nada, en el tratamiento y la profilaxis es importante el inicio temprano de la terapia antifúngica y disminuir la inmunosupresión siempre que esto sea posible. La aspergilosis invasiva, el tratamiento de elección es el voriconazol. Tener en cuenta que tiene muchas interacciones con tacrolimus, ciclosporina y sirolimus y aumenta los niveles de estos, que hay que controlarlo. Entonces, con el sirolimus la interacción es muy, muy fuerte y se recomienda evitarlo, que si es necesario pues se va controlando. Los niveles objetivos entre 1 a 5,5 microgramos mililitro, que se hace un control cada 1 a 2 semanas al inicio, y bueno, los efectos adversos un poco del voriconazol, alteraciones visuales, hepatotoxicidad, erupción cutánea, alucinaciones, también prolonga el QT y bueno, riesgo de carcinoma celular de células escamosas. Alternativas a esto tenemos el isavuconazol o el posaconazol, que principalmente se usan en infección refractaria o intolerancias TEFA. Y en pacientes con insuficiencia hepática utilizaríamos la anfotericina B liposomal. La cándida invasiva se trata con equinocandinas, que es el tratamiento inicial, y luego según el cultivo, según el microorganismo, ya se podría pasar a azoles. La profilaxis, un poco lo que se comentó ya ayer, en la cándida no realizaríamos profilaxis, y frente a Aspergillus la profilaxis universal con anfotericina B inhalada, según tiempo hasta dos veces, hasta el segundo mes, perdona, 2 veces por semana, y luego se va espaciando este. Y bueno, un poco como de conclusiones, tener en cuenta que la diarrea por Cryptosporidium sigue siendo una importante causa de diarrea en inmunodeprimidos y en trasplantados. Tener en la mente las posibles causas infecciosas sin olvidar el papel que pueden tener los inmunosupresores en el cuadro, es muy importante. Importancia de realizar un diagnóstico escalonado y completo, y que en muchos casos, ante ausencia de etiología, se puede llevar a realizar pruebas invasivas como puede ser una colonoscopia de pacientes. También eso, que las infecciones por hongos siguen siendo una causa importante, infecciones potencialmente mortales en los receptores de trasplante pulmonar. El diagnóstico debe ser una combinación de factores clínicos, radiológicos, así como pruebas invasivas y no invasivas, motición para hongos, cultivo de galactomanano y biopsias, y el manejo óptimo incluye el diagnóstico temprano y el inicio temprano de la terapia. Si bien aún no se ha determinado la estrategia profiláctica del todo, esto debería individualizarse dependiendo de factores específicos del paciente. Y aquí un poco la bibliografía. Esteban, sí. Bueno, moltes gràcies, Carles. Preguntes? Felicitats, Carles, encara és una coberta. En aquesta senyora, que no hi ha cap, no tenim tampoc cap precedent en què ens haguem pogut basar, Sí, eso volía preguntar-vos, sí. Sí. No, es que no. no es fa profilaxis per la càndida, però en aquesta senyora es pot plantejar una profilaxis secundària? Tu què penses, Adri? Tu no ho tractem? Ja. Adri, ha vist alguna vegada un abscés així en ferida quirúrgica per càndida? Perquè està revisant bibliografia i és que no he trobat res.
Després de tant de temps del trasplant, no. En el postoperatori immediat que facin infeccions de ferida quirúrgica, sí, però és veritat que facis abscessos i que està trasplantada el 2021, no, és l'habitual. Comentar, y posaves lo del voriconazol i alternativa a l'isabuconazol, a dia d'avui, és a dir, en la pràctica clínica no s'utilitza ja voriconazol, s'utilitza isabuconazol, és molt menys tòxic i sobretot que interacciona molt menys amb la pauta d'immunosupressió. Sí, bueno, esta pacient he omitit moltes coses del cas clínic perquè tindre múltiples complicacions, però no volia també fer una endoftalmitis per aspergillus just després d'aquest quadre. I bueno, ahir justet parlant amb Belén, ens ha dit que sí que per l'endoftalmitis s'ha quedat cega, que l'està seguint ella, i és veritat que els abscessos ara mateix la va veure el dijous i estan estan controlats amb la medicació. He ajustat una mica els immunosupressors i per aquest aspecte estan anant bé la pacient. La funció pulmonar i el que és el trasplant està molt bé. El problema que hem tingut és aquestes complicacions d'aquests abscessos i sobretot la pobra pacient que s'ha quedat cega i ara està començant amb la 11 i tal, perquè... Com anem un poc justos de temps, acabem aquí i anem a la part de micro.